Ok. Bueno, vamos a empezar con la clase en este momento. A ver, por favor, dejamos de poner ahí presente. Después al final lo colocan porque nos vamos a distraer, ¿ya? Vamos a empezar con la clase de hoy. Es sobre espondiloartritis, para algunos espondiloartritis a secas, antes conocida como espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Eh, y algunos le dan el término de espondiloartritis seronegativa. Muy bien. Esa es la agenda de la clase, vamos a definirla, los criterios de clasificación, los nuevos criterios que se han ido, que, que se han ido trabajando, y vamos a ver las patologías más prevalentes en este grupo, que es la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica. Muy bien. Entonces vamos a ir viendo algunos casos clínicos que sean los más en relación al tema. Tenemos el primer caso de un varón de 26 años que no tiene antecedentes de importancia. Voy a mencionarles por última vez, por favor, los que están ingresando recién, no pongan presente porque me distraen y distraen a sus compañeros, ¿sí? Ya, al final pondrán, por favor, el presente. A ver, el caso clínico. Es un paciente varón de 26 años, sin antecedentes de importancia, con historia de dolor lumbar crónico, no irradiado, que se incrementa con el reposo, que presenta un dolor de glúteo alternante asociado a rigidez matutina. Se automedica con AINES y nota una mejoría parcial. Entonces, lo que hemos escuchado en el caso clínico, cuando nosotros evaluemos, hablando de dolor, ya les habíamos conversado, me imagino que todos en sus clases prácticas, la importancia de definir el dolor inflamatorio, ¿no? Que es muy importante. Entonces, la edad de inicio del dolor inflamatorio, en este caso, el dolor de espalda inflamatorio, de menos de 45 años, con una duración de más de 3 meses, el inicio insidioso, una rigidez matutina más de 30 minutos, mejora con el ejercicio y no mejora con el reposo. El dolor lo despierta especialmente durante la segunda mitad de levantarse. Recuerden este dato que es muy importante. Todos los datos acá son importantísimos, pero una característica importante cuando nosotros preguntamos por el dolor axial, ya sea cérvico, dorso, lumbar, es cuando el dolor despierta al paciente. Un dolor que despierta al paciente descarta que sea un dolor de tipo mecánico, no es un dolor inflamatorio, y especialmente durante la segunda mitad de la noche. Y cuando la persona se levanta, siente que está mejor caminando, movilizándose, que estando recostado en la cama. Y la presencia de dolor glúteo alternante también es un tema, es algo muy importante para poder evaluar, por ejemplo. ¿Y por qué se presenta ese dolor glúteo alternante? Es por compromiso probablemente de las sacroiliacas. Entonces, las espondiloartritis, como les había mencionado, conocidas como espondiloartropatías, es un grupo heterogéneo de enfermedades inflamatorias. No nos olvidemos, son inflamatorias, caracterizadas
por oligoartritis espinal, ¿no? Y de articulaciones periféricas. O sea, ese grupo de estas enfermedades es un grupo heterogéneo, como bien lo dice, se caracteriza porque el cuadro es de oligoartritis y es una oligoartritis generalmente asimétrica y generalmente las articulaciones periféricas de miembros inferiores. El compromiso de entesitis, llámese la entesitis, la inflamación de la inserción en el periósteo de tendones, de ligamentos y otras estructuras. Y también en este gran grupo, esas cosas son las que comparte ese gran grupo. Puede haber compromiso mucocutáneo, puede haber compromiso ocular, mucocutáneo, por ejemplo, como la presencia de psoriasis, en este caso, ocular, como la uveitis anterior, y puede también haber compromiso cardíaco, ¿no? O sea, no nos olvidemos, espondiloartritis porque es una inflamación, como acá se remarca la parte en rojo, la inflamación de la parte espinal, ya sea columna cervical, dorsal o lumbar y axial a nivel también, incluye las sacroiliacas. Artritis, oligoartritis asimétrica, en este caso generalmente es miembros inferiores, acá tenemos una entesitis a nivel del tendón de Aquiles en su inserción y el compromiso del ojo rojo, ¿no? Ok, entonces la prevalencia de espondiloartritis también va a depender de dónde, ¿no? Se menciona que la prevalencia puede ir de 1 hasta 2%, que no es despreciable debido a, por ejemplo, que la prevalencia de artritis reumatoide en el Perú, y eso lo deben saber ustedes. Abigail, ¿está Abigail? Sí me llegan a escuchar, ¿no? Sí, doctora, sí se le escucha. Sí, doctora, sí se escucha. Ya, gracias. Por favor, les voy a pedir que si es que me desconecto en algún momento, me pueda llamar al teléfono alguna de las delegadas, ¿ya? Ok, entonces, estábamos, a ver, Alexandra, Sí, doctora. ¿cuál es la prevalencia de la artritis reumatoide en el Perú? Para tener más o menos una idea de qué tan prevalente es esta enfermedad, ¿o no? Alison. Alison está. Bueno, yo voy pasando la lista acá en la clase, ¿eh? Que no contesta, no está, si esté su computadora prendida. Alondra. Alondra. Andrea. Andrea Tueros. Presente, doctora. Andrea, ¿recuerdas cuánto es la prevalencia de la artritis reumatoide en el Perú? No, doctora, disculpe, no me acuerdo. Ok. Ya, entonces la prevalencia de artritis reumatoide es 0,5%, por ejemplo. Y la espondiloartritis estamos entre 1 a 2%. El inicio de la enfermedad es tan amplio que puede ser de 6 a 70 años, ¿no? Y el pico de incidencia también tiene un amplio rango, por ejemplo, de 16 a 40 años, ¿no? La frecuencia predominantemente es del sexo masculino sobre femenino con una relación de 3 a 1. Andrea Ramírez,
Andrea Ramírez. Andrea Castillo. Sí, doctora. Andrea, ¿y la frecuencia de artritis reumatoide, cómo es la frecuencia masculino-femenino? De artritis reumatoide es femenino 9 y masculino 1, de 9 a 1. Con artritis reumatoide de 9 a 1. Si bien es predominante, a ver, Alison. Doctora, es predominante en las mujeres con relación de 3 a 1. Claro, por ejemplo, la relación 9 a 1 es, por ejemplo, lupus, ¿no? Lupus mujeres 9, varones 1. En artritis reumatoide generalmente es de 3 a 1, ¿no? O sea, es más prevalente. Las enfermedades autoinmunes, en general, autoinmunes, son más prevalentes en el sexo femenino. En este caso, esta es una enfermedad que tiene un poquito, un contexto un poco diferente, ¿no? Muy bien, entonces lo importante en esto es tener en cuenta que va a haber un retardo en el diagnóstico, puede ser tanto que inclusive puede haber retardo en diagnosticar a esos pacientes en un rango de 5 a 10 años. Quiere decir, desde el inicio del primer síntoma al diagnóstico definitivo que se le haga al paciente. En esa ventana de oportunidad es donde ustedes, como médicos en general, deberían intervenir en digamos, como médicos en general, tendríamos que intervenir en esta situación, ¿no? Y ese es el punto muy importante, ¿no? El saber que tenemos o estamos frente a un dolor axial inflamatorio, ¿ya? A un dolor axial inflamatorio. Muy bien, entonces, una clasificación, la puse antigua, pero en realidad es una clasificación vigente todavía de las espondiloartritis en general, va a ser la espondilitis anquilosante, ¿no? Las más frecuentes, la espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica, como les había mencionado. La artritis reactiva, la que está asociada a infecciones, la psoriásica, que puede ser predominantemente periférica o con compromiso axial, la enteropática, que está asociada a enfermedad inflamatoria intestinal, que puede ser también o predominantemente periférica o predominantemente axial, la espondiloartritis de inicio juvenil, ¿no? Que es a veces, o en pediatría, esta puede llamarse también estar dentro del grupo de artritis idiopática juvenil relacionada a entesitis, ¿no? Cuando empiezan de inicio juvenil, es una artritis idiopática juvenil que está relacionada a entesitis. Y las espondiloartritis indiferenciadas. Esa clasificación, como les menciono, todavía tiene vigencia. Ahora, otra manera de clasificar, como ustedes han visto, es viendo si hay compromiso axial o si hay compromiso periférico. Si hay una espondiloartritis axial como ya les había mencionado, considerando todo lo que viene a ser la columna y las sacroiliacas, se divide si tiene sacroileitis radiográfica o sin sacroileitis radiográfica. En esta, sacroileitis por resonancia con HLA-B27 más criterio clínico, que vamos a ver más adelante. Y la periférica, que puede estar asociada a psoriasis, a enfermedad inflamatoria intestinal, de las cuales la enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, aquellas con infección precedente y sin psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal o infección precedente, lo que antes se conocía también como la indiferenciada. Un grupo de expertos trabajaron los criterios de ASAS, casi ya 9 o 10 años, para clasificar las espondiloartritis axiales y periféricas.
Entonces, y más o menos ellos, por ejemplo, ustedes van a ver que hay términos que se van repitiendo. Entonces, es importante que consideremos, por ejemplo, en pacientes con dolor lumbar, que ya les había mencionado, que tengan más de 3 meses y una edad menor de 45 años, ¿no? Y obviamente que cumplan con las características de lumbalgia inflamatoria, más la presencia de sacroileitis en imagen y más de una de las características de espondiloartritis, que las vamos a tener en esta tabla, o la presencia de HLA-B27 y más de 2 de estas características de esta tabla, ¿no? Las cuales son, como les digo, se repiten, la presencia de dolor lumbar inflamatorio, que ya hemos visto los criterios, la presencia de artritis. Acuérdense que esta artritis generalmente es una oligoartritis y es en miembros inferiores, la presencia de entesitis en el talón, de uveitis, la presencia de dactilitis, clínicamente que se va a ver como los dedos en salchicha, la presencia de psoriasis, el diagnóstico de una enfermedad inflamatoria intestinal, ya sea enfermedad de Crohn o colitis ulcerativa, la buena respuesta a los antiinflamatorios, la historia familiar de espondiloartritis, que este es algo importante, ¿no? Dentro de la parte etiopatogénica, se ha visto que hay bastante asociación familiar en este grupo de enfermedades, ¿no? Y de la mano de eso es la presencia del HLA-B27 y la presencia de la proteína C reactiva elevada. En aquellos que solo presentan síntomas periféricos, quiere decir artritis, o presentan entesitis o dactilitis, más una característica de espondiloartritis, ya sea uveitis, psoriasis, enfermedad inflamatoria, infección previa, HLA-27, sacroileitis, más 2 de otras características de la espondiloartritis. Entonces, todo eso, como ustedes han visto, es, por ejemplo, para catalogar las espondiloartritis axial, ¿no? Ya sea con siempre el dolor inflamatorio como un criterio importante, y ya lo que les había mencionado, sacroileitis en imagen o más de una característica, que son las mismas que hemos mencionado hace un rato, o la presencia de HLA-B27 y otras 2 características de espondiloartritis. Ok, entonces acordémonos que sacroileitis en imagen puede ser lo que vemos en la resonancia, ¿no? La inflamación activa, edema de médula ósea especialmente, o sacroileitis radiográfica definido según los criterios de Nueva York. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vemos en esta resonancia, si vemos acá, estamos en una resonancia con supresión de grasa y vemos que tenemos unas vértebras en las que hay edema óseo, ¿no? Entonces, el tiempo de presentación es importante, ¿no? O sea, ya habíamos mencionado que entre el diagnóstico, entre el inicio de síntomas y el diagnóstico puede ser tan amplio como un tiempo entre 5 a 10 años del retraso del diagnóstico. Porque primero son los estadios no radiográficos. Después ya cuando tenemos sacroileitis en rayos X, o sea, vemos la sacroileitis en los rayos X, estaremos dentro del estadio radiográfico. Acordémonos que estamos hablando de un estadio no radiográfico cuando nuestros rayos X sean negativos, pero sí se puede ver esta inflamación, miren ustedes, ¿no? Esta es una sacroiliaca, cuando veamos, esta es una normal y acá vemos el edema del edema óseo que viene a ser el cuadro de no radiográfico, ¿no? Quedaría el punto de no radiográfico. En cambio acá tenemos esta imagen de rayos X en la que vemos las sacroiliacas, en la que ya hay compromiso de sacroiliacas.
Doctora, ¿podría activar su puntero, por favor? La manito para que pueda guiarlo, porque no se ve su flechita. Ahí, Uy, muchas gracias. mi vez ya yo estaba haciendo con el puntero de la máquina, disculpen. Ya, entonces como les mencionaba, hay desde la parte no radiográfica al estadio radiográfico puede haber un rango de 5 a 10 años. Y vean ustedes, es una parte, no, es una resonancia, unas sacroiliacas normal. Y acá ya nosotros tenemos una sacroileitis que cuando le tomemos una placa de rayos X al paciente no vamos a ver nada, pero ya hay inflamación. Y tempranamente sí la podemos ver con resonancia magnética donde va a haber el edema de la médula ósea que les había mencionado. Ya en un estadio radiográfico, miren cuánto tiempo ya ha pasado, que pueden ser hasta 5 años, ya vemos un compromiso de las sacroiliacas, ya con una esclerosis subcondral de las sacroiliacas, una disminución del espacio y presencia de erosiones, ¿no? Y obviamente ya en la parte, si el estadio está más avanzado, no solamente vamos a tener sacroiliacas, sino vamos a tener ya un compromiso a nivel de la columna vertebral, ¿no? Como en el caso que ya vamos a ver también en la placa de rayos X. Esta es una radiografía de columna lumbar lateral en la que vemos estas imágenes que son muy características de una patología que está dentro de este grupo que se llaman sindesmofitos. Los sindesmofitos, ¿no? Que es la calcificación de los ligamentos, de estos ligamentos vertebrales, y lo que nos va a dar la imagen, cuando ustedes vean la misma imagen, va a ser una imagen de caña de bambú, ¿no? Conocida como imagen en caña de bambú. Entonces vean ustedes en esta zona cómo tenemos ya un compromiso tanto de la sacroiliaca, ¿no? Y acá mucho más marcado con el edema óseo. Ahora, para especificar cuáles o cómo se determina cada variable, ya hemos visto nosotros este punto del orden inflamatorio. La artritis, ya sea pasado o presente, tiene que ser diagnosticada por un médico. La historia familiar, tanto de primero o segundo grado, tanto de espondilitis, nosotros tenemos que hacer la pregunta en la historia clínica. Siempre les recuerdo que es muy importante en los datos de los antecedentes incidir. Nosotros no podemos guiarnos por los datos de algunos pacientes. Si nosotros estamos sospechando en esto, tenemos que hacer todas estas preguntas y tenerlas como dato negativo. Quiere decir, si yo tengo un paciente que sospecho que pueda ser una espondiloartritis, tengo que negar que o afirmar si sus padres, tíos, abuelos, bisabuelos hayan tenido espondilitis anquilosante o psoriasis o uveitis aguda o artritis reactiva o enfermedad inflamatoria intestinal. Tenemos que preguntar. Datos indirectos que tendríamos que preguntar, si por ejemplo alguno de sus familiares sufre de problemas de sangrados digestivos, de problemas, ¿no? Porque a veces no nos van a decir el dato tal cual, ¿no? Pero nos harían sospechar. O si en la familia sufren de ojo rojo, ¿no? Porque es la manifestación clínica que van a ver, ellos no necesariamente van a decir el término de uveitis, pero nosotros tenemos que aprender a sacar los datos o a obtener los datos que necesitamos para hacer nuestro enfoque diagnóstico. Igual la psoriasis tiene que ser diagnosticada por médico, la presencia de enfermedad inflamatoria intestinal también por médico, la dactilitis también diagnosticada por médico, la entesitis, también en el término, por ejemplo, en la clínica para evaluar un dolor o sospechar en un cuadro de una entesitis va a ser la talalgia, ¿no? Que es el dolor del talón. Historia de dolor espontáneo o tumefacción a la exploración en el lugar de la inserción del tendón de Aquiles, o también en la fascia plantar del calcáneo. Entonces,
cuando nosotros estemos sospechando en esto, tenemos que ser muy enfáticos en preguntar al paciente si él ha sufrido de dolor en los talones o ha notado en algún momento que se le ha inflamado en esa zona, los talones, y también la parte del, si ha tenido dolor a nivel de la planta del pie cuando caminaba. Tenemos que ser siempre inquisidores preguntando. En relación a uveitis anterior, también confirmada con oftalmólogo. Esto definitivamente tiene que ser confirmada por un oftalmólogo. Y también es interesante porque un dato importante en la anamnesis va a ser de la buena respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos. A las 24 a 48 horas de tomar una dosis máxima de un antiinflamatorio no esteroideo, el dolor lumbar desaparece o mejora mucho, ¿no? Entonces, ese es un dato importante. Ya habíamos mencionado la sacroileitis por resonancia, que es muy importante. Entonces, las manifestaciones, el HLA-B27, su resultado positivo, según las técnicas de laboratorio estándares, la proteína C reactiva, que esté fuera del valor normal, obviamente en presencia de clínica, ¿no? De la lumbalgia, tras excluir otras causas que pueden aumentar esto, como la presencia de una infección activa, por ejemplo, ¿no? La sacroileitis, como habíamos mencionado, en grado 2 a 4, bilateral o unilateral, grado 3 o 4, según los criterios de Nueva York modificados, o la sacroileitis en resonancia, como les había mencionado, lesiones con inflamación activa de las articulaciones sacroiliacas, con edema óseo, osteitis, que sean edema óseo u osteitis sugestivos de sacroileitis, ¿no? Entonces, en una tomografía, cuando nosotros sospechemos, tenemos que poner, cuando solicitemos una resonancia, tenemos que solicitar al radiólogo que lo evalúe con un protocolo de espondiloartritis, ¿sí? Porque si es alguien que no tiene mucha experiencia en ver este tipo de patologías, nos puede dar un dato que sea un falso negativo, ¿no? Muy bien, y eso es para la periférica, ya lo habíamos mencionado, ya habíamos hablado de esto, ¿no? Muy bien. Entonces, la causa de la espondiloartritis es multifactorial. Incluye factores endógenos, como les había mencionado, genéticos, y en particular la expresión del HLA-B27, del complejo mayor histocompatibilidad clase 1, y factores exógenos, como antígenos bacterianos, ¿no? Pero veamos que hay un sinnúmero de cromosomas que están implicados en la etiopatogenia. Dentro de los factores genéticos, el más importante, a pesar de que, para mencionarles que aún todavía la etiopatogenia de las espondiloartritis tiene bastante discusión y cada día se va sabiendo más cosas. Se ha visto de los factores más importantes la presencia del HLA-B27, se ve hasta en un 95% de pacientes con espondilitis anquilosante, por ejemplo, y en un número considerable de pacientes con espondiloartritis, ¿no? En los que también se han asociado otros HLA como el B60 y de clase 3 y 2, y otros genes no HLA asociados, se han visto, por ejemplo, del receptor de interleuquina 23, de la interleuquina 6, el ERAP1, ERAP2, ¿no? Y también se ha visto, aparte de los genéticos, los factores ambientales, como las infecciones bacterianas, como posibles desencadenantes. Ustedes habrán visto que muchas de las enfermedades autoinmunes van a ser asociadas, no se conoce la causa definida, pero están asociadas muchas veces a la presencia o a la presencia de un germen que haya podido actuar como un disparador, ¿no? Las enterobacterias estudiadas son Campylobacter, Salmonella, Clamidia, la Shigella, el Clostridium, por ejemplo, ¿no? Entonces nosotros vemos acá la presencia del HLA-27, en un paciente predispuesto, se va a producir la producción de
interleuquinas, en este caso la bastante estudiada, la interleuquina 23, que va a producir a nivel va a llevar a la producción de inflamación mediada por interleuquina 17 y 23 de la centesis, a la osteoproliferación mediada por las interleuquinas, por ejemplo, 22, a la destrucción del hueso asociada al factor de necrosis tumoral, igual que la sinovitis, a la interleuquina 17, y también se ha visto esta interacción o el influjo de los TH17 que va a producir una gran cadena, una gran reacción inflamatoria produciendo estas interleuquinas que les había mencionado, que van a llevar al daño estructural en estos pacientes. Entonces, se menciona que la patología primaria en las espondiloartritis va a ser la entesitis, ¿no? Ya les había mencionado que la entesitis viene a ser la zona de la inserción del tendón del ligamento a nivel del hueso. Entonces, se ha visto que alteraciones en el microbioma intestinal, ya sean producidos por infecciones, van a llevar a la interacción con aquellos pacientes portadores del HLA-27, van a desencadenar los mecanismos asociados a la IL-23, tanto asociados también al estrés biomecánico, que van a llevar a producir finalmente a la producción de las células inflamatorias responsables de la lesión o la inflamación de la entesis y la producción de las otras interleuquinas que les había mencionado. Importantemente, la interleuquina 22 en la osteoproliferación, ¿no? O sea, la fusión del hueso o la osteoproliferación va a estar asociada a ella, la inflamación, tanto por el anti-TNF, la IL-17, llevando finalmente a lo que se va a ver en un paciente con espondilitis anquilosante, ¿no? Entonces, el resultado de la osificación es por desbalance entre lo que son los osteoblastos y los osteoclastos, ¿no? Estimulado por varios factores como el factor de crecimiento transformante, el factor derivado de las plaquetas, y los osteoclastos responsables de la reabsorción ósea, ¿no? De la presencia de erosiones en esas articulaciones. Y obviamente la inflamación mediada por el TNF. Se ha visto la presencia del TNF-alfa en las biopsias de sacroiliacas, ¿no? Por eso es que si ustedes van vamos a ver finalmente que uno de los medicamentos propuestos para el tratamiento de estas enfermedades son los anti-TNF. Y también se ha visto infiltración celular incrementada, ¿no? Por ejemplo, de los CD8, de los CD4, que ambos producen TNF, de los NK y de los macrófagos en sangre periférica, que son los que producen el factor de crecimiento transformante beta, ¿no? Que va a participar en la etiopatogenia. Se ha encontrado también que el receptor de la interleuquina 23 se ha asociado con la enfermedad de Crohn y la psoriasis, lo cual sugiere que es un factor común de susceptibilidad para las espondiloartritis. Y este es un factor esencial para la regulación de los TH17, los cuales van a producir altos niveles de ¿quién? De IL-17, IL-1, IL-6, TNF-alfa, IL-22, IL-25. Y ustedes han visto la importancia de todas estas interleuquinas que hacen de que estos pacientes tengan una gran respuesta inflamatoria, que se va a manifestar clínicamente, ya sea como artritis, ya sea como entesitis, ya sea como dactilitis. Entonces, vamos a ver cómo es la historia de una de las
o qué datos en la historia ha habido en relación a, por ejemplo, esta patología que es discapacitante, que viene a ser la espondilitis anquilosante, ¿no? En el año, veamos que esto data de muchos años, del siglo XVI, en la que se hizo la primera descripción de la enfermedad, Colombo, y va pasando en el siglo XVII, ya se hacían algunas disertaciones de las enfermedades que producían compromiso del eje axial. En el siglo XIX, miren cuánto tiempo pasa, o sea, del siglo XVII se pasó al siglo XIX, Brody encuentra una asociación entre aquellos que tenían uveitis y tenían dolor de espalda, que era la espondilitis. Casi 70 años después, Strumfeld y Brody, ellos dan las primeras características clínicas de la espondilitis anquilosante. Pocos años después, en el siglo XIX, se descubren los rayos X. 3 años después, Pierre Marie evalúa da el nombre de espondilosis rizomiélica o enfermedad de Strumfeld-Marie-Becherot por las imágenes en la radiografía que se veían, ¿no? Ya en el año 35 ya se usó el término de la espondilitis anquilosante. Y el año 30, ya Robert y Forestier ya dieron o mencionaron la presencia de los indesmofitos, muy importante. Miren ustedes, ya estamos hablando del siglo XX, se hicieron los primeros estudios de HLA y 3 años después se presentó la asociación casi 50 años atrás, se asoció al HLA-B27 con varias de las enfermedades reumáticas. En el siglo XX, el doctor que ven acá es el doctor Thurow, él hizo un experimento en ratas transgénicas en las cuales se encontró la asociación del HLA-B27 con artritis y espondilitis en el laboratorio, ¿no? Ya vean ustedes que tenemos una historia larga de descripción, empieza con la descripción semiológica y después vamos viendo de que eso va teniendo una traducción, obviamente con el adelanto de la ciencia. Entonces, la espondilitis anquilosante es una enfermedad reumática inflamatoria crónica que afecta primariamente al esqueleto axial, ¿no? O sea, si yo les pregunto cuál es la espondiloartritis con compromiso axial, digamos, la más importante va a ser la espondilitis anquilosante, todo este grupo, ¿no? Obviamente se caracteriza por la formación de hueso nuevo que va a llevar a la formación de sindesmofitos, va a haber anquilosis espinal y de sacroiliacas y entesofitos. Su prevalencia de 0,3 a 0,5, pero les digo, esto varía de acuerdo a la zona estudiada, ¿no? Y siempre la predominancia de varón a mujer, que siempre se mantiene. Entonces es más frecuente en varones, también la prevalencia oscila, por ejemplo, puede ir de 68 hasta 197 por 100.000, por ejemplo, habitantes en Estados Unidos. Y su asociación, ya les había mencionado que tiene bastante asociación, más en la raza blanca, con el HLA-B27, ¿no? Y también se ha visto en los asiáticos, pero es bastante baja en la raza oscura, en los africanos, ¿no? Igual que en la nuestra, ¿no? En la nuestra no es tan frecuente la presencia de la positividad del HLA-B27. Esto ya es algo de lo que habíamos hablado. Los criterios clínicos están ausentes casi en un 60% en el curso temprano de la enfermedad, hablando de espondilitis anquilosante. Por eso es muy importante que tengamos que tener en cuenta de que antes los criterios, se usaban otros criterios como el de Nueva York, tienen una sensibilidad y especificidad
cuando la enfermedad está presente, en menos de 12 meses es muy baja su sensibilidad y especificidad. Por eso es que se postularon los nuevos criterios para clasificarlos, ¿no? Porque puede pasar mucho tiempo hasta completar los criterios antiguos de Nueva York, ¿no? Que son del siglo XX, de 1984, en la que se define con un criterio clínico igual dolor lumbar que es inflamatorio, la limitación de la movilidad de la columna en planos frontal y sagital, limitación de la expansión torácica en relación a los valores normales de edad y sexo, y el criterio radiológico como sacroileitis bilateral grado 2 a 4 o unilateral grado 3 a 4. Y se definía el diagnóstico si estaba presente el criterio radiográfico con al menos un criterio clínico, ya con una especificidad casi del 99%. Entonces, pero como les he mencionado, para llegar a ese compromiso de sacroiliacas y cumplir con los criterios de Nueva York, se ha perdido una ventana de oportunidad. Entonces, en el cuadro clínico de esos pacientes va a haber muchas manifestaciones. Dentro, por ejemplo, en las musculoesqueléticas, el dolor de espalda bajo inflamatorio, la rigidez o dolor torácico, la sensibilidad extraarticular, va a haber dolor en los hombros, también en caderas, y pueden presentar en las radiografías también subluxaciones cervicales. Los pacientes también pueden presentar osteoporosis con hipercifosis por fracturas, ¿no? A pesar de que pueda haber, como ustedes han visto, hay anquilosis vertebral, pero esas vértebras no van a ser, digamos, la anquilosis va a estar a nivel de los ligamentos espinales, pero finalmente hay mayor tendencia a hacer desmineralización ósea de la vértebra. Síntomas generales pueden tener mucho tiempo fiebre de bajo grado, pérdida de peso y fatiga. Entonces, clínicamente nosotros, ¿cómo los evaluamos? Por ejemplo, vamos a tomar la distancia del occipucio, la parte más prominente, a la pared. Distancia occipucio-pared normalmente debería ser 0. Eso lo van a hacer de práctica ustedes en su casa. La distancia occipucio-pared debe ser 0. ¿Ya? Pero en este caso tenemos pacientes que por la rigidez cervical, dorso, lumbar, pueden tener distancias occipucio-pared aproximadamente hasta la máxima que yo he visto como de 18 centímetros, ¿no? Del occipucio a la pared. También se mide la distancia del trago hacia la pared. También se puede medir la distancia mento-esternal, ¿no? Del mentón a la horquilla esternal, ¿no? Cuando yo hablo de clinimetría es la evaluación, las medidas que nosotros vamos a tomar a esos pacientes, lo cual nos va a servir para seguimiento y para evaluación del tratamiento del paciente. Otra parte importante es la rotación cervical. Este aparatito que ven ustedes acá, tal vez lo conocen, se llama goniómetro. Este nos ayuda a evaluar el rango de las articulaciones, el rango de movimiento de las articulaciones. En este caso vamos a evaluar la rotación cervical, ¿no? Ponemos acá, hay un lado, digamos que lo dejamos fijo, que vendría a ser este lado proximal, y el otro es el que movemos en relación a ¿qué? A la pirámide nasal. Ustedes van viendo acá y como ven acá en la línea del medio está casi en la pirámide nasal. Y nosotros vamos a ver el movimiento, cuánto ha sido el ángulo de movimiento de la rotación cervical, ¿no? Hay pacientes que no pueden simplemente movilizar, ¿no? Y eso nos sirve también para ver la evolución. La expansión torácica, nosotros vamos a evaluarla a nivel de las mamilas, ¿sí? Vamos a hacer al paciente que haga una inspiración máxima profunda para poder, una inspiración máxima y después expira para poder tomar la distancia, ¿no? La distancia de la expansión torácica.
Y eso va a ser de acuerdo, el valor normal va a ser de acuerdo a la edad y el sexo del paciente. El test de Schober es un test importante también dentro de la clinimetría de los pacientes con espondilitis anquilosante, en la cual vamos a tomar la medida a nivel de la intersección del L5-S1. Nosotros hacemos una medida, ¿no? En la parte de esos hoyuelitos, vamos a medir 10 arriba, como acá, 10 centímetros arriba, y ese es para el Schober corto, que lo llamamos, o 5 centímetros para abajo. Entonces, ese es el Schober convencional. Entonces, hacemos al paciente que flexione con las rodillas estiradas, va a flexionar y nosotros volvemos a medir. Normalmente, el Schober debe ser hasta el paciente debe, en la última medida, restándole los 10 de acá, debería tener entre 4 a 5 centímetros, digamos, de esa distancia, ¿no? O sea, que haya podido flexionar. Si es menos, obviamente se coloca, ¿no? Generalmente los pacientes con una espondilitis anquilosante pueden tener 1 centímetro o hasta 2 centímetros o 3 de Schober, ¿no? Entonces, un Schober, obviamente, que sea menor de 4 centímetros ya es patológico, menor de 4 centímetros. Muy bien. Ahora, se hacen algunas medidas con el Schober largo. Quiere decir que en vez de medir 10, medimos 15, ¿no? E igual hacemos flexionar al paciente y igual la distancia tendría que ser la distancia normal entre 4 a 5 centímetros. Otra de las evaluaciones importantes, y están de acuerdo con los criterios, acuérdense que uno de los criterios de Nueva York era la limitación del eje, de los ejes de la columna, ¿no? Entonces, el Schober es cuando hacemos la flexión anterior, y esta es para evaluar la flexión lateral, ¿no? Entonces, ¿y cómo hacemos la flexión lateral lumbar? ¿Cómo la medimos? Al tercer dedo, ¿sí? Se le mide hasta el piso, toda esa distancia, y después se hace flexionar al paciente para ambos lados, derecha e izquierda, y ahí el paciente, vamos a medir también cuánto ha podido el paciente. Miren, acá es la primera medida, la de acá, y esa es la segunda medida. Se hace una resta y eso se considera, ¿no? Entonces, flexión lateral lumbar, importante. Obviamente, diagnóstico por las imágenes, ¿no? En radiografías que vamos a pedir articulaciones sacroiliacas y en la columna la presencia de sindesmofitos que ya les había mostrado previamente. En resonancia hay que evaluar las secuencias T1 y la secuencia STIR para poder ver el edema de la médula ósea. Radiográficamente, estos son los criterios de compromiso de las sacroiliacas: grado 0 normal, 1 es sospechoso, el 2 cuando sea mínima la sacroileitis, 3 moderada y la 4 es la anquilosis. Quiere decir que cuando prácticamente ya no hay toda la articulación está anquilosada, no se ve espacio articular, moderada y cuando hay una disminución marcada, pero todavía se puede ver, y la mínima es apenas, inclusive se habla en la mínima sacroileitis, hay una especie de pseudoensanchamiento de las sacroiliacas, que es básicamente por la inflamación. Entonces acá ustedes ven, ¿no? Estas es las articulaciones sacroiliacas, y acá van a ver la esclerosis subcondral, pero todavía vemos el espacio, ¿no? Todavía vemos el espacio articular. Entonces, en este caso, esta sería un grado 3, ¿no? Todavía no llega a ser 4. Acá está lo que les decía, acá tenemos, acá hay 0, acá podríamos decir 1, porque se ve como un pseudoensanchamiento, acá 2 y hay una disminución, pero todavía vemos un poco de sacroiliaca, y acá ya no vemos nada. Acá no vemos nada, está totalmente anquilosada. Este es un grado 4, ¿no?
Para evaluar la centesitis, ya les había dicho que clínicamente el paciente nos va a decir que hay una tumefacción a nivel del talón. Si ustedes se dan cuenta, miren ustedes, este es el malleolo externo y acá vean cómo está. Esta es la zona de la inserción del tendón de Aquiles, que es uno que es muy importante evaluar ahí y vean cómo se ve, ¿no? Y siempre, cuando ustedes examinen un paciente, tiene que ser siempre comparativo, siempre de pie. Entonces van a ver al paciente de pie y van a ver si hay simetría o no, y muy probablemente sea asimétrica la presentación. Debe tener un talón normal y ese talón inflamado, ¿no? No solo se ve inflamado, tumefacto, sino rojo y a la palpación va a estar caliente. Entonces, cuando yo lo llevo al ultrasonido, que es una técnica en la que nos ayuda muy bien a evaluar la entesitis, veamos, en ultrasonido vamos a ver los contornos del hueso blanco, que se llama hiperecoico, porque como es más duro y el ultrasonido las imágenes que se ven son por los ecos, entonces obviamente más duro, mayores ecos, por eso se ve de ese color. Pero acá vean ustedes que en esta parte se perdió porque esto es una erosión. Y esta erosión, acá vean ustedes, le pongo Doppler y va a ser activa. Entonces es una erosión este es el calcáneo, hay una erosión en el calcáneo a nivel de la inserción del tendón de Aquiles. A ver, esto yo les marco, todo esto que estoy marcando es mi tendón de Aquiles en longitudinal. Es como que el paciente es echado y yo le voy a ver así. Esto estoy viendo, es mi tendón de Aquiles que se está insertando en el hueso. Y con el Doppler nos va a decir de que hay inflamación activa. Muy bien. Hay otras manifestaciones que se presentan en la espondilitis anquilosante. Ya habíamos dicho en los ojos, importante la uveitis anterior aguda, que puede llevar, puede ser hasta un 40%, y llevando a cuadros graves como glaucoma, que tengan sinequias posteriores y finalmente ceguera, ¿no? Cardiovasculares, puede haber insuficiencia aórtica, aortitis, bloqueo cardíaco, pericarditis, cardiomegalia. Gastrointestinales, se ha visto presencia de enfermedad inflamatoria intestinal hasta en 10% de estos pacientes, o lesiones inflamatorias microscópicas, la mayoría, ¿no? 60%, que puedan tener, sin ser enfermedad inflamatoria intestinal, tener lesiones inflamatorias en el intestino. Respiratoria, fibrosis en los lóbulos superiores, ¿ya? En menos del 1%. Acordémonos, generalmente las fibrosis pulmonares en lóbulos inferiores se presentan en las enfermedades difusas del tejido conectivo. En cambio, la fibrosis en el lóbulo superior, en la espondilitis anquilosante, va a haber engrosamiento pleural, compromiso pulmonar restrictivo. En riñones puede haber amiloidosis secundaria, nefropatía por IgA, hematuria microscópica y proteinuria. Amiloidosis es raro. En la piel puede haber manifestaciones como psoriasis, puede haber generalmente onicopatía, puede haber hidrosadenitis supurativa, se puede presentar también en espondiloartritis en general, puede haber inclusive eritema nodoso, ¿ya? En hueso, osteopenia, osteoporosis, a nivel de la columna vertebral puede haber fracturas, ya les había mencionado, puede llegar a este paciente presentar inestabilidad, o inclusive un síndrome de Caudequina. Entonces, veamos que todas son esas complicaciones de la enfermedad, ¿no? ¿Cuál sería el algoritmo de tratamiento en espondilitis anquilosante? Primero, en todos los pacientes, ¿no? Tenemos que educarlos, mandarlos a terapia física, a rehabilitarlos, si es posible en el mundo ideal, que participen en grupos de pacientes, ¿no? Que tengan la misma enfermedad. Eso es muy importante. Y diría adicionalmente dentro de la parte de la educación, igual que en los pacientes, en todos los pacientes con enfermedades reumáticas, el apoyo psicológico es muy importante. Quiere decir que un paciente que tenga un cuadro de depresión o ansiedad por este problema,
tiene que estar apoyado por un psicólogo, porque acordémonos que esta es una enfermedad de largo tiempo de evolución y que puede ser discapacitante. Y estamos hablando de personas jóvenes, de jóvenes como muchos de ustedes. En los años que llevo de docente en la universidad, nosotros ya hemos tenido alumnos, exalumnos, que han sufrido de lupus severo en el tiempo, pacientes que han tenido también, por ejemplo, espondiloartritis, hace poco, no hace mucho, un alumno que también ha tenido espondiloartritis. Entonces, yo les digo por qué, porque son el grupo etario de ustedes. Son jóvenes, me imagino, de 23, 24 años, 25 años. Entonces, imagínense ustedes sufrir una de estas enfermedades a la edad que tienen ustedes, va a tener muchas implicancias, muchas implicancias. ¿Ya? Entonces, a todos los pacientes, obviamente por el dolor, le trataré de ayudar con analgésicos antiinflamatorios, en este caso antiinflamatorios, analgésicos adicionales. En el tiempo, muchos de ellos probablemente lleguen a necesitar cirugía, ¿no? Probablemente prótesis de cadera o de rodillas. Si el cuadro es solo periférico, obviamente los AINES van bien, igual que para el lado axial. Y para el lado axial solo nos sirven los AINES o los anti-TNF. Después, anti-TNF y otras drogas biológicas, pero si fuera periférico, si nosotros podríamos todavía usar algunos DARMES como sulfasalacina, ¿no? Y obviamente infiltraciones locales con corticoides. Antonio. Sí, doctora. Antonio, dime, ¿qué corticoide le infiltrarías a un paciente? Viene con una rodilla hinchada. ¿Qué corticoide le infiltrarías? Podría ser prednisona, doctora. Como infiltración, a ver, Bélgica. ¿Bélgica está? Sí, doctora. Ok. Bélgica, ¿qué has aprendido de corticoides intraarticulares? ¿Qué corticoides se infiltra? ¿Con qué se infiltra? La prednisona y impulsos lamedilprednisolona. No, intraarticulares. Acá estamos, ahí está mi manito. Miras que dice corticoides locales, ¿ah? Corticoides locales. La prednisona solo viene en presentación vía oral. Prednisona, como prednisona solo viene vía oral, ¿ya? Estamos hablando de corticoides locales. Quiere decir, locales en este caso es básicamente para infiltración intraarticular, ¿no? Brenda. Brenda está. Brenda no está. A ver, Evelyn. Sí, doctora. ¿Se puede infiltrar la triamcinolona? ¿La qué? La triamcinolona. La triamcinolona, ¿no? La triamcinolona es de uno de los pocos corticoides intraarticulares o perilesionales, si es que van a infiltrar, por ejemplo, también una tenosinovitis, ¿no? Porque puede hacer de que eso también podamos infiltrar. Lo que sí en este caso no se recomienda hacer infiltraciones al tendón de Aquiles, porque el tendón es
es muy delgado, digamos, y podría romperse, ¿no? No se hace infiltraciones del tendón de Aquiles, por si acaso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar, ¿no? Ya habíamos mencionado que tenemos a los anti-TNF, ya ustedes han hecho varias de sus exposiciones en relación al anti-TNF. Los más usados acá en espondilitis es infliximab, que es un anticuerpo quimérico. La diferencia con estos otros, que estos son anticuerpos humanizados, el adalimumab y el golimumab. Y el etanercept, que es una proteína de fusión recombinante, ¿no? Entonces, el etanercept. Entonces, y además en este cuadrito falta un anti-TNF, que también se usa acá en el medio y en sus prácticas también lo hemos visto. Cecilia Huerta. Sí, doctora. Cecilia, ¿qué anti-TNF falta ahí que se usa en reumatología? Esto puede ser el certolizumab. Muy bien, Cecilia. El certolizumab, ¿no? El certolizumab también es una alternativa de los anti-TNF, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones ASAS para el tratamiento con anti-TNF? Las recomendaciones son cumplir con los criterios, obviamente, de Nueva York para espondilitis o el criterio de espondiloartritis axial activa, básicamente, activa. Y lo de activa, ¿cómo lo definimos? Con BASDAI, que es un índice de actividad, como en reumatología hay muchos han visto, el BASDAI mayor o igual a 4, y la opinión de un experto, entonces nos dirá que ese cuadro está activo, ¿no? Al menos esto por 4 semanas. No respondedoras a 2 AINES al menos por 4 semanas. Entonces, nosotros tenemos el criterio de, para dar anti-TNF, que mi paciente no responde a 2 o más AINES, por lo menos en las 4 semanas, y que tenga un BASDAI alto, y también se usa hay otro índice de actividad, el ASDAS, que es del grupo del grupo de ASAS, ¿no? Que el ASDAS también, que tiene valoración. Si es atractiva, obviamente, también necesitará un tratamiento con anti-TNF. Entonces, a ver, esta tabla parece complicada, ¿ya? Pero nada más les pido que me sigan para que no se compliquen, entendiendo por qué va por fases, ¿ya? Esos van por fases. Entonces, ya habíamos mencionado que un paciente con un diagnóstico de una espondiloartritis axial, la madre de ellas, o el más espondilitis anquilosante, tenemos que hacerle terapia física, se debe considerar en todos los pacientes, ¿ya? En todos los pacientes, el parar de fumar. Acuérdense ustedes que el tabaco tiene relación muchas veces con la etiopatogenia de algunas otras patologías como la artritis reumatoide. Y se ha visto que va peor, no solo es que estamos en riesgo a tener cáncer en el tiempo, sino que también tenemos un riesgo alto también de que se pueda despertar cierta autoinmunidad. ¿Por qué? Solo se han encontrado, no se sabe, a no ser de que alguno de ustedes conozca algún dato en relación directamente cómo actúa el tabaco en la patogenia de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Muy bien, entonces, si es sintomático, vamos a empezar con AINES, con los antiinflamatorios no esteroideas en la dosis máxima tolerada, ¿no? Empezamos con nuestros AINES, pero al menos 2 cursos de AINES. O sea, quiere decir que yo voy a empezar al menos 2 cursos de AINES, ¿no? Y evalúo dentro de mis 2 a 4 semanas.
voy a evaluar si tiene una respuesta suficiente. Si con AINES el paciente va bien en estas 4 semanas, solo continúo con los AINES, ¿ya? Pero si mi paciente no tiene una buena respuesta, voy a catalogar que hemos tenido una falla en la fase 1 y vamos a pasar a la fase 2. A ver, Cristian. Cristian Ulloa. Cristian Ulloa está. Cintia. Cristian. Cintia. Sí, doctora. Me llamó, estaba Sí. cargando mi audio. Sí, Cintia. ¿Qué AINE le darías al paciente del caso que hemos visto? Pacientito del caso A. Bueno, podría darle un ibuprofeno, una proxeno, doctora, o un Ya, naproxeno. ya, le vas a dar ibuprofeno. ¿Cómo le vas a dar el ibuprofeno? En este caso sería, bueno, una dosis de 500 miligramos, ¿no? Por ejemplo, cada 12 horas. Ya, ahora, una recomendación. Yo creo que hemos hecho el seminario con todos ustedes y yo les dije que una tarea para todos y cada uno de ustedes era revisar dosis de antiinflamatorios y dosis máximas y la frecuencia de la administración, ¿ya? O sea, esto es algo que yo ya les he dicho, al menos al grupo del Hospital Rebagliati, ¿no? Entonces, y les digo a todos los demás, porque ese es algo muy importante, porque en reumatología, en todas las patologías que estamos viendo, es súper importante de que puedan saber qué dar, porque ustedes van a prescribir y tienen que saber qué es lo que van a dar. A ver, Claudia Pajares. Revisamos entonces, Cintia, ¿ya? ¿De qué dosis viene el ibuprofeno y cómo lo vas a dar? Claudia Pajares. Claudia. Dean. Dean Pineda. Denis Navarro. Sí, doctora. Denis, ¿qué le darías tú? ¿Me podría dar indometacina, doctora? Indometacina. ¿A qué dosis le vas a dar indometacina? Bueno, la dosis es 1,5 ¿no? por kilo de peso. Y no, en este caso, si por ejemplo, depende del peso del paciente, ¿no? Si por ejemplo pesara 50 kilos, le daría 25 miligramos de indometacina cada 8 horas. Ya, ok. En la indometacina, por kilo, los AINES por kilo generalmente lo damos en pediatría, ¿ya? En reumatología no usamos tanto así por kilo. Si no se empieza, como tú dices, las tabletitas de la indometacina vienen de 25 miligramos y de 50 miligramos.
Como siempre tenemos que empezar con dosis bajas, está bien, el intervalo de la administración de la indometacina es cada 8 horas, le das 25 miligramos cada 8 horas. Y vas a valorar si el paciente está, si con esa dosis el paciente no mejora, podemos incrementarle la dosis. Y podríamos incrementarle 25 miligramos, le adicionas en el desayuno y evalúas. No te va bien todavía, puedes evaluar, le aumentas 25 miligramos en el almuerzo, si no te va bien completamente, le puedes aumentar en la cena, ¿no? Entonces, la dosis máxima de la indometacina será 50 miligramos cada 8 horas, ¿ya? Y la indometacina, como bien dijo Denis, es uno de los primeros antiinflamatorios que usaría en este tipo de patologías, ¿ya? ¿Por qué? Es algo que se ha visto que va mejor con ese medicamento, pero algo que les menciono también es que cada paciente, cada uno de ustedes, de los 85, de los 84 participantes que están acá, cada uno tiene una sensibilidad a un determinado antiinflamatorio. Quiere decir que si a Alexandra le cae bien naproxeno, a Alison tal vez le cae mejor el diclofenaco y así sucesivamente. O sea, no necesariamente tenemos la misma respuesta uno y otro. ¿Ya? Ok. Entonces, completando esta parte, nada más recuerden ya están por acabar sus clases, repasar los antiinflamatorios. Dosis mínima, dosis máxima, intervalo, ¿sí? Porque yo recibo muchos pacientes que han sido vistos por médicos generales y vemos de que nos falta manejar eso, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a pasar a la fase 2. Cuando mis AINES no hicieron eficaz, no fueron efectivos, se perdió la eficacia, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Se perdió la eficacia o hubo una toxicidad, por ejemplo, que es importante, ¿no? Por ejemplo, ¿qué toxicidad nos puede dar los AINES, Diego? Sí, doctora. Por ejemplo, los AINES podrían desencadenar lo que son procesos como la gastritis, tóxico para el epitelio estomacal. Ok, Eliana. Eliana no está. Emily. Emily Aranguren. Sí, doctora. Emily, dime, ¿qué otra toxicidad te puede dar un AINE? Porque estábamos hablando, o no hay eficacia, quiere decir que no responde, o hay una toxicidad. Bueno, sé que pueden provocar complicaciones a nivel del aparato digestivo, renales, también cardiovasculares. Renales, por ejemplo, es Emily. ¿Cómo dice, doctora? ¿Renales como cuáles? ¿Qué toxicidad renal te da el AINE? A ver, Enzo. Bueno, sé que puede provocar vasoconstricción en las arteriolas renales. Ok. Enzo. Sí, doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho. A nivel del riñón, ¿qué te puede producir el AINE? Bueno, puede inhibir en sí la síntesis de la prostaglandina, ¿no? Y va a suscitar una vasoconstricción en las arterias de los riñones. Ok, ya. Scarling.
perdón, Glenis. Doctora, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, a nivel renal, los riesgos que puede dar es que el AINE va a ayudar a la retención de sodio-agua y entonces esto va a inhibir la retención de cloro y va va finalmente a generar un edema. Ya, puede generar clínicamente edema, pero hay un problema que, que es muy típico de los AINES, que se llama Scarling. ¿Está Scarling? Fabián. Sí, doctora. En el riñón, ¿qué te puede producir? Sí, puede producir también o sea, aparte de producir una reducción de la función renal, puede producir una nefropatía también, Ya, ¿qué tipo de nefropatía? intersticial, una nefropatía intersticial. Claro, una nefritis intersticial, ¿no? Una nefritis intersticial. Entonces, tengamos en cuenta eso. Dígame, ¿a qué hora acabamos la clase? 4:20. 20, ya. Muy bien, entonces me voy apurando. Ya, la pérdida de eficacia, ¿cómo va a ser valorada? Con la positividad del ASDAS mayor de 2.1 o del BASDAI mayor de 4, ¿no? Y la opinión de un reumatólogo. Si es puramente axial, quiere decir compromiso de columna, entonces empezamos los DARMES biológicos, ¿no? Generalmente se empieza con los anti-TNF y después evaluamos a las 12 semanas, ¿ya? Y a las 12 semanas, ¿qué vamos a evaluar? El cambio en el ASDAS y en el BASDAI, ya con esos valores, mayor o igual a 1.1 o más de 2, ¿sí? Si es que ha variado, quiere decir que ha mejorado, continúo. Si es que esto no ha variado, no ha mejorado significativamente, considero falla. Ahora, si los síntomas periféricos son predominantes, en este caso, eso es puramente axial, ya les he dicho que no hay otro camino con los anti-TNF. Si es puramente periférico, consideremos la inyección con los glucocorticoides. Y en este caso podemos considerar sulfasalacina a la cabeza. Si es contraindicado o pierde su eficacia, tendremos que pasar a los AINES. ¿Ya? Entonces, y la fase 3, obviamente, si hay pérdida de eficacia o toxicidad, también determinada por lo mismo, por positividad en los índices de actividad que es ASDAS y BASDAI, cambiaremos a otro TNF, quiere decir, si yo estoy con infliximab, cambiaré a etanercept o a un inhibidor de la IL-17. Igual, ojo que la evaluación de la respuesta va a ser siempre a las 12 semanas, ¿no? O 3 meses. Evaluando mi ASDAS, si mi ASDAS mejoró, continúo, pero si mi ASDAS no se ha modificado, entonces vamos a hacer el switch con otro medicamento, ¿no? Para el monitoreo de actividad, vamos a evaluar ASDAS, BASDAI, evaluación del médico, funcionales que se llaman BASFI, el HAP, el dolor nocturno, reactantes de fase aguda, manifestaciones como artritis periférica y la resonancia magnética también nos puede servir. Y el monitoreo de severidad va a ser viendo el daño estructural evaluado en rayos X, las medidas, la metrología, lo que hemos visto, el BASMI, en el BASMI se ha incluido todo lo que les he mencionado de clinimetría, o sea, la flexión lateral, la flexión anterior o shoulder, el BASFI, que es una encuesta a los pacientes en la que se ve cómo es la dificultad en la que tienen, por ejemplo, de ponerse las medias, etc. Y el compromiso de caderas, ¿no? Para predictores de respuesta a los anti-TNF son los reactantes de fase aguda elevados, artritis periférica, actividad severa en la enfermedad, gran compromiso funcional, el ser jóvenes, el sexo masculino y la presencia de HLA-27 son predictores de responder al anti-TNF.
Muy bien, ahora vemos el caso clínico B, es un paciente de 49 años con una psoriasis vulgar desde el año 2009, historia de dolor y tumefacción de rodilla izquierda, codo izquierdo y tercer dedo de mano derecha. Al examen físico, sinovitis de rodilla izquierda, de tercer dedo de mano derecha, codo izquierdo y tarsitis. El análisis de líquido sinovial, un líquido de aspecto amarillento, turbio, recuento celular, en este caso de 24.000, acá es 100% polimorfo, cultivo negativo. Vamos a tratar también de, en realidad es bastante parecido, solo algunas cosas diferentes. La artritis psoriásica está dentro de la familia. Ya acuérdense que toda esta familia es porque es espondiloartritis seronegativa, porque es factor reumatoide negativo, ¿no? Su prevalencia en el mundo es de 0.25%. En el Perú, miren, ojo, mucho ojo, es de 0.05%. Acuérdense que artritis reumatoide es 0.5%. Nosotros vemos muy pocos pacientes con artritis psoriásica. Su incidencia es de 3,23 sobre 100. 30% de pacientes con psoriasis van a llegar a ser artritis psoriásica. La psoriasis se desarrolla después de la artritis en el 15% de los casos. Vean ustedes que, por ejemplo, un dato que sacamos del hospital en la consulta externa del año 2018, solo encontramos 120 pacientes con artritis psoriásica, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de artritis reumatoide, tenemos más de 2.000 pacientes con artritis reumatoide. Vean la diferencia también. Las vías patogénicas son las mismas, a diferencia que va a estar presente la piel, obviamente las citoquinas proinflamatorias, la disbiosis de la microbiota es importante también. Igual va a haber afección por los mismos, mecanismos etiopatogénicos que les mencioné a nivel de la sentesis, ¿no? Produciendo una gran respuesta inflamatoria. La psoriasis es muy, muy, muy inflamatoria. Los criterios son evidencia de psoriasis, puede ser uno de estos, TABC, psoriasis actual, historia personal de psoriasis, historia familiar de psoriasis, en familiar de primero o segundo grado, la distrofia de la uña psoriática, el examen físico, el factor reumatoide negativo, la presencia de dactilitis, que la dactilitis sea la tumefacción de todo el dedo, o el dedo en salchicha, ¿no? O la historia de dactilitis por un reumatólogo. La evidencia radiológica de nueva formación ósea, osificación cerca de los márgenes articulares en rayos X de manos o pies, ¿no? Con una sensibilidad del 98%. Entonces, esos son los criterios CASPAR, que son los criterios que se manejan últimamente en artritis psoriásica. Los patrones clínicos importantes, oligoartritis asimétrica, en 50%, poliartritis simétrica, también un porcentaje importante, pueden presentar un patrón pseudoartritis reumatoide, es un buen, digamos, punto para hacer diagnóstico diferencial. Compromiso predominante de interfalanges distales, compromiso axial también, o compromiso de artritis mutilans o destructiva. Dactilitis, como les habíamos mencionado, miren, dedo en salchicha, ya, la presencia de la dactilitis. Vean ustedes esta manito, vean ustedes los cambios a nivel de la uña, que esa es la onicopatía psoriásica, igual acá pareciera que fuera onicomicosis, pero ya les he dicho que onicomicosis está mal dicho en una historia clínica, se tiene que describir el cambio, la onicodiscrofia unguial, y solamente cuando se le haga una evaluación por dermatoscopio o con el cultivo se verá si este es infeccioso o no, ¿no? O sea, la dactilitis se ve en casi 30% como la primera presentación de una artritis psoriásica y casi en el 50% de pacientes durante el seguimiento. No nos olvidemos, ese es punto muy importante de esto, es que puede haber psoriasis que no las evaluamos detrás de las orejas, a nivel periumbilical, a nivel de los pliegues del glúteo, en las uñas, obviamente, como les había mencionado, hasta un 60%. Mucho ojo, ¿ya? Entesitis, casi hasta el 80%, el Aquiles y la fascia plantar
también bastante afectados. Comorbilidades, igual uveitis bilateral, enfermedad inflamatoria, linfedema, bastante asociado a diferencia de los otros, amiloidosis rara, pero sí ven que todos los pacientes con psoriasis son pacientes con un síndrome metabólico y una enfermedad cardiovascular importante. Entonces, las radiografías se ven anomalías en un 67% y lo que vamos a ver es un compromiso erosivo muy importante. En el ultrasonido, todo lo que me hemos mencionado, puede haber artritis, tenosinovitis, entesitis, compromiso de uña y compromiso de piel. ¿Ya? Todo eso lo vemos muy bien. Acá vean, esta es una uña con compromiso inflamatorio severo, uña normal, lechunguial, y esta es con ecografía donde se ve que hay inflamación. Por eso que actualmente se habla de que la uña puede ser una microentesis en la psoriasis. Marcadores de progresión, enfermedad poliarticular, BSG incrementado, síndrome metabólico. Son marcadores de progresión. Esos son índices compuestos de actividad, solo para que sepan. Que se evalúa artritis periférica, enfermedad de la piel con el PASI, que es un score, la entesitis, la dactilitis y el compromiso axial. La severidad, según GRAPA, lo vamos a evaluar de acuerdo a los dominios que afecta. Artritis periférica, la piel, compromiso axial, dactilitis y entesitis. Y la severidad va a estar puntuada, ¿no? Hay diferentes maneras como nosotros podemos enfrentar esto. ¿Cuáles son los principios para el tratamiento? Tratamiento multidisciplinario. Sabemos que la decisión compartida es importante con el paciente porque hay medicamentos que son muy costosos. Los reumatólogos, tiene que haber un equipo multidisciplinario, tanto reumatólogo como dermatólogo, y si necesitáramos cardiólogo también. El objetivo primario es mejorar la calidad de vida de los pacientes, mejorar los síntomas y manejo de las manifestaciones extraarticulares. Acuérdense que estos pacientes son obesos y probablemente con muchos problemas. Y el objetivo del tratamiento es remisión o mínima o baja actividad de la enfermedad. Los AINES mejoran los síntomas. Se puede usar infiltraciones en el caso de artritis periférica. Los pacientes que tienen factores de mal pronóstico tienen que usar DARMES sintéticos tempranamente, ¿ya? Entonces, y la artritis periférica que no responde a un DARME, estamos hablando de los que no son de los sintéticos, tenemos que iniciar biológicos anti-TNF y ese que tiene un nivel de evidencia 1B. Y en artritis periférica que no responde a DARMES o que no es apropiado dar TNF, entonces tenemos que dar otros DARMES biológicos como el IL-12-23 o el IL-17, ¿no? Muy bien, entonces todo esto es para medidas de actividad parecido a lo que ya habíamos visto. Cuando hay entesitis o dactilitis con insuficiente respuesta a AINES o infiltraciones, o terapia con, tendremos que usar terapia con DMARDs biológicos anti-TNFs, ¿no? En la artritis periférica que no responde a DARMES o DARMES biológicos no son apropiados, hay que darle, se da por su lado, DARMES sintéticos inhibidores de la fosfodiesterasa también. En compromiso axial activo definitivamente es anti-TNF. Cuando fallan los DARMES biológicos tendremos que cambiar otro tipo de DARMES biológicos, ¿no? Entonces, ustedes van viendo, es algo bastante parecido, ¿no? ¿Qué DARMES usamos? Metotrexato, sulfasalacina, leflunomida, ciclosporina A. Y estos son solamente para mencionarle de los tratamientos biológicos, que están acá todos los anti-TNFs. Acá tenemos todos los anti-TNFs estudiados también, que ya les había mencionado, parecido. El ustekinumab, que es un anticuerpo monoclonal, ese es el que va en el IL-12-23, que se ha estudiado, que va bien en la parte de psoriasis. Los IL-17, su nombre es secukinumab y secukinumab. El otro, brodalumab, fue retirado por la ideación suicida. Esos son estudios de los fármacos que les he mencionado, en los que se ve el desenlace favorable con una mejora del 50%. Estos son los inhibidores de moléculas pequeñas como apremilast y tofacitinib, ¿no? Que son inhibidores del JAK,
que también se usa, el apremilaz, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4, que tiene un buen perfil de seguridad. Esos son los estudios que lo sustentan. Como están viendo, hay varios estudios. El tofacitinib ya les mencioné, que estos son los estudios en relación a tofacitinib, solo para que los conozcan. Y comentarles que se ha visto que el tratamiento de la dactilitis y entesitis en pacientes con psoriasis con biológicos realmente es bastante eficaz, ¿no? Las entesitis, el manejo de las entesitis netamente es con anti-TNF, no hay otro DARME para manejar entesitis, y el desarrollo del ultrasonido en relación a lo que les había mencionado, ¿no? Ahora se pueden hacer ecografías de piel para psoriasis como un activador, como un indicador de reactivación de psoriasis, y la ecografía de la uña, ¿no? Como una microentesitis. Y actualmente se está analizando el uso de la aplicación de la capilaroscopía también en este tipo de cuadros, ¿no? Estos son igual algunas recomendaciones del tratamiento. Y finalmente diríamos, ¿qué dominios están involucrados? Hay que tratar por dominios. Si es artritis periférica, voy a usar DARMES, de ahí biológicos. Si es artritis axial, AINES y anti-TNF. Si es entesitis, AINES, y si no mejora, biológicos, dactilitis, AINES. Ahí paso a DARMES, no biológicos, y después a biológicos. En piel, obviamente, terapia que la va a dar el dermatólogo, tópica, fototerapia, etc. Y en manejo de uñas también se ha visto que un tratamiento tópico o el tratamiento biológico es eficaz en este problema. Esto igual es muy parecido a lo que ya hemos mencionado, a lo de la espondiloartritis. Entonces, nada más vamos a ir a la parte de las características clínicas, algunas diferencias de las espondiloartritis. Entonces, la edad de inicio, ¿no? Es un poquito a predominio más jóvenes en la espondilitis anquilosante a los 20 años. Predominantemente habíamos visto que es de sexo masculino, de 3:1. A diferencia en la artritis psoriásica y no hay una predominancia del sexo masculino, se ve en ambos sexos de manera similar. El compromiso periférico asociado, obviamente, en 96% en psoriasis, ¿no? Y en artritis reactiva, menos porcentaje en las otras. El compromiso axial, netamente, es en la espondilitis anquilosante y puede verse en la artritis reactiva. La dactilitis es muy común y entesitis en la psoriasis, ¿no? Dactilitis está ausente en la espondilitis anquilosante. En la psoriasis, obviamente, puede estar en un 10%, tanto en espondilitis como en artritis reactiva y en la inflamatoria intestinal. Y lesiones en la uña, 87% de los pacientes con psoriasis tienen lesiones en la uña, lo que no es frecuente en las otras patologías, ¿no? Y el HLA-27 preferentemente muy alto en los pacientes con espondilitis anquilosante. Entonces, ¿cuáles serían las conclusiones? Que las espondiloartritis son un grupo de artritis inflamatoria que van a compartir características clínicas, radiográficas y genéticas. Los nuevos criterios de clasificación proveen nuevos estándares para clasificar estas patologías y nos sirve para el diagnóstico temprano, la patogénesis mediada por el TNF-alfa y obviamente la gran importancia del HLA-27. Existe un número de índices de severidad, de actividad para evaluar y seguir estas enfermedades, y el tratamiento está centrado alrededor de los AINES, de los demás sintéticos y de los biológicos específicamente, ¿no? La artritis psoriásica, ya saben que también tiene manifestaciones musculoesqueléticas. Importante en todas estas, diagnosticar y tratar precozmente. Y el manejo multidisciplinario, que es muy importante para el manejo multidisciplinario, que es muy importante. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda?
¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctora. Al parecer no hay preguntas. Ya, ok. Muy bien, entonces nos estamos viendo el día con todo el grupo el día sábado, ¿no? Sí, doctora, con la sede de Violetti. Muy bien. Buenas tardes. Gracias, doctora. Buen día. Buenas tardes, doctora. Gracias. 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 Doctora, disculpe, no se olvide cortar la grabación, por favor. Ay, ya. Gracias. ¿Dónde está?